Muy bienvenidas, muy bienvenidos al tercer encuentro de Vivir es Elegir con Edgardo Caramela. Mi nombre es Rodolfo Ribotti y en estos encuentros vamos a charlar con Edgardo sobre por qué algunas personas en algún momento de sus vidas tomaron elecciones de vida que las apartaron, que las alejaron de lo que les gusta realmente, de sus pasiones y vocaciones. Y para los pocos que todavía no lo conocen a Edgardo, Edgardo es consultor de alta performance y calidad de vida hace más de 30 años y el fundador del sistema The Rose Method en Argentina. Edgardo además es mi profesor. Hola Edgardo, buen día, ¿cómo estás? Un gusto verte. Por favor, muchas gracias por dedicar tu tiempo acá con nosotros. Y bueno, como siempre, nuestro objetivo es profundizar sobre estos temas de elegir mejor para uno mismo, ser más personas más felices e incluso redescubrir talentos y habilidades que a veces quedan olvidadas. Y entonces, bueno, al fin de cuentas vamos a hablar de lo que vos más sabés y que aportás a muchas personas ya hace tanto tiempo. Vamos entonces, hoy el tema de hoy es, vamos al tema de hoy, que es, ¿qué le pasa a una persona que empieza a aplicar cambios en su vida? Y la primera pregunta que tengo para vos, Edgardo, es la siguiente. Cuando las personas eligen hacer lo que les gusta, quizás tengan la expectativa de que todo se vuelva más, todo se vuelva mejor. Iba a decir más fácil, pero no sé si es más fácil, pero que las cosas sean mejores. Y a veces no es tan así, ¿no? Antes, quizás de mejorar, quizás incluso empeora. Sí, no sé si empeoran. O sea, creo que hay que ver el momento mágico, podríamos decir, cuando la persona decide dar el primer paso. Creo que ese es tal vez el más difícil, cuando verdaderamente, porque si decide dar el primer paso es fruto de que él hizo algún autoanálisis y reconoció alguna cosa que tiene que cambiar. Eso ya es una conquista. Ahora después ahí vienen otros factores que tienen que ver con la voluntad de la persona, con el empeño, con a veces un poquito de resiliencia, o sea, porque va a probar y tal vez no va a lograr lo que deseaba y entonces va a tener que insistir otra vez. Eh, Va a tener que atreverse a salir de lo que tan comúnmente se denomina la zona de confort, que es ese ámbito conocido, ese espacio, ese formato que él construyó, tal vez a través de años, y que se da cuenta que si sigue así obtendrá los mismos resultados y que esos resultados ya no lo satisfacen. Entonces decide abrir esa puertita mágica y salir a una zona desconocida. Al salir de la zona conocida, que es la zona de confort, salimos a la otra y ahí todo empieza de cero. Y ahí es donde viene esto que vos dijiste, tal vez más dificultades. Tal vez no son más dificultades, pero son experiencias nuevas. Y todo lo que es nuevo y para lo cual hay una frase que en términos de lo que es paradigmas o cambios de paradigmas que dice que cuando uno cambia de paradigma todo vuelve a cero. ¿Por qué? Porque ahí empezamos de nuevo. Cuando cambiamos de trabajo, cuando elegimos otra profesión, cuando decidimos, no sé, viajar a un país muy diferente, con otra cultura y que tal vez no conocemos su idioma, todo es estresante en cierta forma. Lo que sí hay que saber para esas personas que deciden hacer eso es que esa zona desconocida va a pasar a ser nuestra zona de confort en un tiempo. Vamos a construir otra nueva zona de confort y habremos dado un paso hacia adelante y nos sentiremos sumamente orgullosos de lo que hemos conquistado. Y eso refuerza nuestra autoestima, eso nos fortalece en todos los aspectos y empieza a ser eso una maquinaria de evolución, porque en un tiempo vamos a sentir que necesitamos modificar de nuevo aquel estatus que hemos conseguido. Y ya tenemos una experiencia anterior. Y si lo logramos, avanzaremos con más facilidad porque tenemos más confianza en nosotros mismos y sabemos que podemos y sabemos que vale la pena, que hay una sensación
de mucho placer, de respirar profundo y decir, bueno, yo pude hacer esto y eso me estimula a más. Ahora, puede pasar que no nos salga tan bien y que ahí es donde hay que poner esa capacidad de resiliencia que tiene que ser más que eso. Hay un libro que a mí me gusta mucho de Nicholas Taleb, que es Antifrágil, que él habla justamente de ese proceso. Es un analista de probabilidades y fue también el que escribió otro libro que fue bestseller, que fue El Cisne Negro, y que cuando nosotros aplicamos ese concepto de resiliencia, lo que ponemos en funcionamiento es nuestra robustez, nuestra capacidad y nuestro vigor para atravesar una situación de conflicto y llegar al otro lado. Pero lo que él analiza, y que me parece muy, muy criterioso, y estoy sumamente de acuerdo con lo que él propone, y que tiene que ver mucho con la identidad de nuestro método y de nuestra propuesta de superación personal, es que no nos alcanza con haber podido llegar al otro lado, a la otra orilla, y no haber muerto en el intento, sino tener la robustez necesaria para llegar al otro lado. Sino que podemos vencer la antifragilidad, o sea, conquistar la antifragilidad. O sea, porque no solamente es válido ese proceso de llegar al otro lado habiendo pasado las dificultades y salir un poco, digamos, indemne de esa situación, sino haber ganado otra capacidad, que esa experiencia nos haya dado una posibilidad de tener ahora otra capacidad, haber despertado otro talento, habernos conocido más, haber tenido, por eso él lo compara con el mito de la hidra incluso, que era un bicho tremendamente atemorizador que tenía muchísimas cabezas y que cada vez que le cortaban una le nacían dos. Y en cierta manera es un poco eso. Cuando Hércules fue a luchar con la hidra, o sea, creo que era Hércules, si no me equivoco, de personaje mitológico, bueno, su problema era ese, que él cortaba una cabeza y le nacían dos, y se torna una lucha un poco indefinida. Lo que podemos lograr es que toda esa experiencia nos sirva para comprobar nuestra robustez, fortalecernos en todos los planos, pero además para poder ganar nuevas capacidades. Y de eso se trata. Nuevas capacidades, cada vez tener más recursos, cada vez tener más herramientas. Y ese creo que es la experiencia que todos pasamos y todos hacemos cambios en nuestra vida. Lo que pasa es que es bueno que esos cambios sean conscientes y sean con un propósito. No sea cambiar porque está de moda cambiar, o sea, cambiar porque verdaderamente me va a llevar a otro lado positivo. Y lo recomiendo, la verdad, yo en mi vida he hecho muchos cambios y algunos bruscos. Incluso hubo una época que los cambios eran muchísimos más frecuentes que ahora, que logré una homeostasis y una estabilidad mayor, pero igual siempre estoy manteniendo viva, fresca la capacidad de poder cambiar. Bueno, miremos ahora lo que nos pasa. Nos llegó la obligación de una adaptación y cambio a una situación extrema que nadie pensó. O sea, ¿quién iba a pensar? Yo hace más de 100 días que estoy en un casi encierro domiciliario por precaución, por prevención, por obligación, por todo lo que sea. Y bueno, he tenido que adaptarme a una circunstancia que nunca pensé que me iba a llegar así, tan de golpe, y todos estamos atravesando la misma. Entonces, cuanto más capacidades, herramientas, posibilidades y confianza en uno mismo tengamos, más airosos vamos a salir de los muchos cambios que se avecinan, que están en ciernes ahí, que se vienen al galope y que tenemos que prepararnos porque muchos de ellos ya llegaron, pero habrá otros, tal vez, que ni siquiera hemos tenido la capacidad de imaginar con ellos en una película de ciencia ficción, ¿no? Muy Así bueno. que, pero es muy entusiasmador esto.
creo que es el arte de estar vivo, y es lo que estudiosos de la parte más antropológica de lo que somos, el propio Darwin, tan discutido el hombre todavía en esta época, era el que decía que aquel que tiene más capacidad de sobrevivir es el que se adapta mejor a los cambios, no el más inteligente ni el más fuerte. Y eso es un conjunto de cosas que tenemos que ir trabajando, elaborando para estar abiertos a los cambios, asimilarlos positivamente y tener la estructura emocional, física, mental, para adaptarnos a ellos y en vez de luchar contra ellos, aprovechar esa fuerza y esa energía y embarcarnos en ese proceso de cambio, como está pasando ahora con los cambios sociales, ¿no? Que son muy fuertes y que hay personas que se resisten a eso. Y es como cuando viene la ola de un tsunami, decir, no, paren, o sea, es imposible, o sea, las cosas vienen con un poder muy fuerte y entonces, bueno, aprendamos a lidiar con ello, ¿no? Muy Así bueno. que, Y Edgardo, y nuestro método, acá te hago el chivo, te vendo sí, algo, nuestro método es excepcionalmente poderoso para eso, estoy de porque nos acuerdo. da técnicas que nos brindan experiencias y que las asimilamos y ya superamos ese umbral, y nos da después justamente toda la sensibilidad para los tiempos sociales en los cuales estamos viviendo actualmente y la necesidad de adaptarnos justamente a esas tendencias sociales tan importantes y que tanto entusiasma, porque se están buscando solucionar un montón de conflictos sociales, pero que están tanto en lo colectivo como en lo individual, están guardados, ¿no? Dentro de nuestros procesos culturales, como el sistema patriarcal y tantos otros. Muy bueno, Así Edgardo. que avancemos. Sí, estaba pensando en las personas, el tema de hoy va más hacia la persona que arranca algunos cambios, como vos dijiste, y, y estoy pensando, tratando de ponerme en los zapatos de esa persona que ya hizo ese análisis que vos bien dijiste, ya reconoció que le gustaría cambiar, ya tomó alguna conciencia, un poco más de conciencia de sí mismo. Y no sé si en tu experiencia, si quizás recordás algunos ejemplos, o por ejemplo, si viene una persona que toma tu consultoría o tu mentoría y habla con vos proponiéndose hacer cambios, en tu experiencia, ¿cuál esperás que serán sus mejores o mayores obstáculos, sus mayores dificultades? Si es que hay un patrón o algo que Sí, uno puede... hay un villano de la película que es fácilmente identificable. El que más impide eso es uno mismo. Hmm, O sea, todo lo que pensamos que son los impedimentos externos son mucho más chiquitos que el propio impedimento que somos nosotros mismos. O sea, el único que nos da la llave de ser más libres o de alcanzar los objetivos que queremos somos nosotros. Como también, al contrario, el peso que más nos dificulta somos nosotros mismos. Ahora, claro, hay condicionantes. A veces hay factores que pueden ser desde la familia, la sociedad en la que vivo, el lugar en donde me tocó nacer. O sea, hay un montón de condicionantes que pueden ser limitadores. Pero bueno, eso es también factor de ese cambio. O sea, uno tiene que entonces, si no está verdaderamente sintiendo que nos favorece para vivir nuestra propia vida, el contexto social, la ciudad, el medio ambiente donde yo estoy, bueno, tendré que justamente agarrar esa llave que me liberta, que es mi propia fortaleza, para decir, salgo de acá y me voy a otro lugar en donde haya
un clima más favorable para lo que yo quiero hacer, para lo que yo me quiero desarrollar. Si nosotros tenemos nos tocó en suerte una familia que es muy, que interfiere mucho en mis deseos, que no me permite desarrollarme por prejuicio, por lo que sea, significa cortar con ese ámbito familiar. No, pero negociar una relación que sea fructífera para ambos. Y entonces tal vez llegó el momento de independizarme de esa tutela familiar o de esa interferencia familiar, ir a vivir a un lugar donde me sienta un poco más libre, manteniendo y hasta mejorando el lazo o el vínculo de cariño que puedo tener con esos afectos tan importantes. En mi vida personal, por ejemplo, yo tuve una familia, por suerte, sumamente cariñosa y hasta además, típica familia italiana, muy apasionada, pero llegó un momento en donde yo a los 17 años yo me fui de mi casa porque sentí que necesitaba vivir mi propia experiencia y que había mucha interferencia, hasta por mucho amor de mis padres, especialmente de mi madre, y tenía que tomar espacio para poder incluso tener una mejor relación con ella, porque si no era una relación de conflicto, alguien que quiere interferir en tu vida y vos que pedís que te deje vivir tu propia experiencia y tu propia vida. Y fue así que establecimos una relación maravillosa, pero siempre a más de 1000 kilómetros de distancia. Entonces era una presencia muy fuerte, nos veíamos mucho, viajábamos, nos hablábamos periódicamente, había un vínculo de cariño muy fuerte, pero los dos, y ella también, comprendimos de que era mejor así, porque nadie se anulaba, sino que al contrario, lográbamos evitar esas interferencias en la comunicación, en la relación, que a veces hasta por mucho afecto, por mucho amor, eso se complicaba. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese decidido o no hubiese podido o no hubiese tenido la fuerza para tomar una decisión de ese tipo? Mi vida hubiese sido otra totalmente. Y estoy seguro que no hubiera sido mejor que la que tuve. Ahora, en esa decisión me pasaron muchas cosas. Y en aquellos momentos era así, uno se iba y se iba. O sea, la primera cosa que te marcaban tus padres era, bueno, querés vivir solo, entonces lo primero que tenés que tener es independencia económica. Y chao, no era tan común como veo ahora en muchos jóvenes, de que los papás los siguen ayudando económicamente durante mucho tiempo, y a veces conozco casos de mucha edad, de 30 años o más, y que no consiguen eso. Entiendo que no es fácil, pero hay que exponerse también a ver hasta qué uno puede. Y bueno, y sí, me pasaron cosas de todo tipo. Reconozco que hubo noches que no tenía que comer, pero yo quería mostrar que yo podía. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Porque yo sea Superman? No, o sea, mi vida fue muy buena comparada con la de muchos otros, pero sí hay una cosa que me parece importante, y sobre todo en estos tiempos, en donde esa templanza y toda esa cosa estoica y todo no encaja con las necesidades o las búsquedas, especialmente de los jóvenes actualmente. Entonces me parece muy bien, y vuelvo acá a remitirme a la cantidad de herramientas y cosas que podemos desarrollar a través de este método tan interesante, que es prepararse para dar el salto, para no saltar al vacío simplemente por una ilusión o por unas ganas, y que después tengamos que volver atrás con todo lo que eso produce. Entonces es bueno tener la meta, establecer ese deseo de conquistar aquello que necesitamos y fijarnos un plazo, crear una planificación para ello y trabajar hasta que tengamos las fortalezas al menos, y digo trabajar, y no solamente en conquistar tal vez el dinero para tomar la decisión, no, básicamente trabajar sobre nosotros, en
en nuestra fortaleza interior, en nuestra capacidad de voluntad, de resiliencia, de, de fortalecer nuestra autoestima. Todo eso se puede entrenar. Y me encantaría ya desde ahora hablar de cosas que podemos hacer para ello, pero lo voy a dejar allí para otras oportunidades, ¿no? Sí, seguro vamos Hay a hablar mucho de eso. muchísimas cosas que podemos desarrollar con técnicas increíbles, probadas durante milenios y que no requieren tanto esfuerzo, pero que son acumulativas y que en unos meses podemos realmente tener la fuerza para poder dar así un cambio si también mantenemos nuestro interés por ese propósito, esa vocación, es aquello que queremos lograr, esa. Bueno, si a todo esto le ponemos el componente de enamorarnos de algo que sea incluso más grande que uno, que le dé a nuestra vida así como un sentido de misión, sin caer en ninguna cosa mística ni nada por el estilo, sentir que estamos haciendo algo que nos engrandece y que sirve a otros, eso es una fuerza, es un motor muy poderoso. Y eso puede ser cualquier cosa. Hay un inconveniente muchas veces de que hay gente que tiene una pasión determinada, le gustaría ser escultor, pintor o lo que fuese, pero siempre teme que son actividades que no le permitirían vivir de ello, ser profesional de aquello. Y eso es un error, y cada vez es más error. Porque en breve y en un tiempo no demasiado lejano, las personas van a empezar a ser reemplazadas por máquinas. Entonces, todas esas actividades que a veces no son tan reconocidas económicamente, salvo que alguien llegue a niveles así muy de llamar la atención a la sociedad, muchas veces nos frenamos a nosotros mismos pensando que eso no va a ser posible tener una vida con las necesidades básicas cubiertas. Y es un error, vuelvo a decir, porque en este proceso de que estábamos siendo reemplazados por máquinas y en breve mucho más, hay infinidad de cosas ya probadas que no están siendo colocadas de manera masiva en uso porque no se sabe qué hacer con las personas que van a quedarse sin trabajo. Muchas cosas. Por ejemplo, los vehículos podrían ser todos conducidos por robots, con mucho más seguridad inclusive, ya eso se ha probado. Los aviones podrían ser manejados por robots. Nos va a dar un poco de miedito subir a un avión que es todo, es un robot el que lo maneja, pero todas esas cosas van a ser rápidamente implementados. Entonces, una vez en un debate con un filósofo, él dijo algo interesante: lo que tenemos que tratar es de buscar profesiones que no puedan ser reemplazadas por máquinas. Entonces, todo aquello que podamos desarrollar en cuanto a los talentos artísticos, creativos y demás, creo que van a ser profesiones con más posibilidades en el futuro que otras. Pero bueno, la que sea, si alguien quiere ser ingeniero, también tendrá su desarrollo profesional. Pero esa profesión está más vista como que es más segura, o de la parte económica. Sin embargo, yo no estoy tan seguro que eso sea en un futuro no demasiado lejano, y que las profesiones que tengan que ver con el desarrollo de la persona en aspectos, bueno, todo esto que se llaman las artes blandas, va a tener mucho más posibilidades, pero hay que confiar en uno. Si uno realmente ama aquello, no podemos negociar esa pasión y ese deseo por un sueldo. No, al menos vamos a intentarlo. Cuando yo cambié mi profesión para dedicar a una decisión totalmente errada de la cual me iba a arrepentir, y sin embargo no. Fue difícil, al principio sí. Ahora fue
gostoso, como dicen los brasileños, y el resultado mucho, mucho. Y Y hubiese sentido un gran vacío en mi interior si no lo hubiese realizado. y esa dificultad que vos dijiste que sentiste al inicio, ¿hay alguna forma de hacerlo más ameno? O sea, algo que podés decir, o es parte del proceso y bueno, y de ahí... No, es justamente por mi propia experiencia digo eso, porque yo, si bien me preparé, porque fui estudiando, ya era profesor de este método cuando decidí dar el paso, pero lo hice abruptamente. Lo hice de un día para el otro y tomé 3 decisiones muy fuertes, que fue, me mudé de ciudad, yo vivía en Misiones, me vine a vivir a Buenos Aires, empecé a tratar de trabajar con el método, porque no existía acá, que fui el primero que lo trajo, eh, y en ese mismo mes me divorcié, que fue muy amable el divorcio, pero todo es costoso, tenía hijos, eso genera un gasto de energía emocional y demás, y económico también, porque hay que repartir cosas, bienes y demás. Eh, pero si bien todo fue dentro de lo amistoso y de lo, en cierta forma, sabido que iba a ocurrir, llegó un punto en donde justamente estaba tan enamorado de esto que quería hacer, que dije, bueno, chao, tengo que tomar la decisión. Y es ahí donde yo sugiero de que se prepare una persona que quiere hacer un cambio tan radical en su vida y una vez que tiene los elementos, ahí que sí, que haga, pero también obviamente no va a demorar 10 años, porque las cosas tienen, hay un tiempo, ¿no? Para todo. Cuando uno siente que es el momento, no hay que dudar, hay que hacerlo. Y todo el tiempo vamos a estar haciendo cambios, Rodolfo, todo el tiempo estamos haciendo cambios. Lo que pasa es que hay algunos que son más trascendentales, pero tenemos que tener nuestra vida, esto que estamos haciendo ahora ya es pasado, esto que estamos haciendo ya nos cambió, estas charlas que nosotros estamos teniendo nos hace pensar cosas, nos hace elaborar ideas. Cada vez que cerramos una de estas entrevistas nos quedan cosas dentro que motorizan, si le damos, si hacemos que eso sea una semillita puesta en campo fértil, si no lo bloqueamos, damos posibilidad a abrir nuevas miradas, nuevas perspectivas, en fin. Y todo eso hace al autoconocimiento. La diferencia está aquellos que se cruzan con personas y simplemente se cruzan con personas y otras que toman cada persona con la que uno se encuentra, cada relación humana que uno inicia, cada vínculo que uno tiene, cada cosa que hace, lo toma desde ese lugar, con una perspectiva de que me enriquezca. Y siempre, esto es como la relación del alumno con el profesor. O sea, del profesor más malo siempre podemos aprender algo, aunque más no sea no ser como él, si en algún momento elegimos la docencia. Entonces, todo es una posibilidad de aprendizaje si estamos abiertos a que eso sea así. Si lo anulamos, no, pero nos perdemos un montón de oportunidades en este viaje que es nuestra vida. No te estoy escuchando. Muy bueno, Edgardo, muy bueno. Y bueno, nuestro tiempo está terminando. No sé si tenemos tiempo para una preguntita más o podemos, tenemos tres, ¿Quieras cuatro de mi minutos, tres, parte? cuatro Sí. minutos. Tenemos 3, 4 minutos. Me quedaba preguntarte si puede ser, vos dijiste también, en algún momento mencionaste que puede ser que la persona haya hecho un cambio, tomado una nueva elección y se haya equivocado. Em, entonces ahí cómo hace la persona, ¿desiste o vuelve a lo que iba antes? ¿Cómo recomendás que alguien...
se prepare para la posibilidad de que se haya equivocado, porque esa posibilidad existe, me parece, ¿no? En 2 minutitos. Sí, claro. En primer lugar, yo no diría que vuelva atrás al punto anterior, porque aunque quiera no lo va a lograr. Ya no va a volver nunca atrás, porque él ya no es el mismo. Esto es como la famosa, el baño en el río, o sea, después que tomé un baño en el río no soy más el mismo, porque el río ya no es el mismo, ni yo tampoco, ¿no? Creo que era Heráclito que decía eso. Eh, bueno, no, creo que ese intento nos llevó a un lugar, bueno, ahí buscaremos para qué lado vamos si notamos que eso no funciona. Pero básicamente entender de que siempre que uno va a intentar algo, tenemos 50 y 50, tenemos la posibilidad de que eso no funcione. Lo que también hay que ver es cuánta es nuestra capacidad de insistir para que eso se produzca, porque ahora estoy notando de que hay una frágil capacidad de insistencia y ante el primer obstáculo hay una tendencia a abandonar aquello que quería lograr. Entonces hay que combinar eso, o sea, hay un grado de obstinación sana y que es casi una ayuda, es decir, yo quiero eso. Si yo no hubiera sido obstinado en los primeros por lo menos 8 años, y tenía todas las condiciones para desistir. Y hasta recibí ofertas de volver a mi profesión anterior y todo, que eran tentadoras, pero ahí vino mi deseo de, no, esta es una decisión que vale la pena, yo sé que esto va a dar por lo menos felicidad de conquistarlo. Porque si empezamos también a intentar y fracasar y decidir, bueno, no intento más nada porque no tengo fe en mí, eso también es un cuchillo de doble filo y tenemos que evitar eso, ¿no? O sea, el fracaso va a ocurrir. Y por eso también entrenar esta capacidad de cambio en cosas menores. No poner metas demasiado altas, que uno sepa que corre mucho riesgo de no conquistar, porque allí sí es muy posible que uno se sienta muy mal con eso. Pero si empezamos a ejercitar la ductilidad y la capacidad de cambio y la capacidad de adaptarnos a lo que va viniendo, tenemos mucho más herramientas, porque a lo mejor iniciamos algo con una idea y en el camino nos vamos dando cuenta que por ahí no es exactamente, y giramos unos grados y encontramos otra opción que sin dejar de ser aquello que queríamos, pero modificamos el proceso de alcanzarlo, ¿no? Creo que en una charla anterior habíamos hablado y yo te conté que a mí, me gustaba practicar natación en ríos y que aprendí de uno más experimentado de que cuando uno llega a una especie de remanso, un lugar donde es muy difícil avanzar, y eso lo mejor es abandonarse un poco de la corriente y en algún lugar te lleva. Bueno, eso va a pasar cuando uno quiere verdaderamente hacer alguna modificación. Pero lo que tenemos que entender es de que es así, o sea, que esto que venimos diciendo desde el comienzo, que vivir es elegir. Ahora, esa elección significa que tenemos que decidir una serie de cosas para poder lograr aquello que queremos verdaderamente. Pero es así, ese es el gran ejercicio de cada día, ¿no? Muy bueno. Y creo que no hay otra manera y creo que eso es lo que nos hace aprender, conquistar, desarrollarnos, sentirnos más orgullosos de nosotros mismos y no hay otra forma. O sea, no hay otra manera. Si nos quedamos sentados a esperar que todo el contexto o que todo lo que no nos gusta se adapte a lo que nosotros deseamos, nunca lo vamos a lograr porque eso es una proyección de una fantasía que es totalmente irreal. Y es lo que muchas veces hacemos. Protestamos contra todo lo que no nos gusta, pero nos quedamos quietitos esperando que eso se acomode y armonice con nuestros deseos. No va a ser así.
Tenemos que cambiar nosotros, adaptarnos a esa realidad, transformar lo que no nos gusta en que nos guste, o simplemente iniciar otra alternativa. Muito bem. Muy bueno, Edgardo. Bueno, Bueno, me ahora alegro. sí que llegamos al final de nuestro tiempo. Muchísimas Muy bien. gracias una vez más. Es siempre muy gustoso, como dijiste, charlar con vos y aprendemos inmensamente. La semana que viene va a haber una conversación más. Así que me Ok, despido. los espero. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Rodolfo, que sea una linda semana. ¿Eh? Igualmente. Un En la abrazo. próxima podemos hablar de tus conquistas. Bueno, combinamos. Un día hablamos de esas conquistas. Un gran abrazo, Bueno, Edgardo. Chao. otro para vos. Chao.